Bienvenidos a Enturna, tu campus natural. Pues muy buenos días a todo el mundo. Continuamos donde lo dejamos ayer. Pues nada, recordaros eso, que la comunicación la hacemos por el chat y cualquier pregunta pues dejaremos siempre unos minutos al final para responderla. Pues Yago, adelante. Todo tuyo. Vale, perfecto. Estaba viendo el chat otra vez, que ayer por fin conseguí... vale. Chat. Vale, perfecto. Así ya lo tengo abierto. Bien, perfecto. Pues habíamos dejado el seminario ayer justamente en el tema del análisis de diferentes problemáticas que pueden surgir en las 4 dimensiones que hemos estado analizando, que eran la dimensión económica, ambiental, medioambiental, social y cultural. Nos habíamos quedado con la dimensión económica, que ahora vamos a retomar de forma muy rápida, y luego pasaremos a las demás dimensiones. Lo que nos tocan hoy son algo menos de diapositivas, pero bastante más intensas. Algunas de ellas, para que lo sepáis y no os asustéis en el momento que las voy a poner, las vamos a pasar muy rápidamente, pero quería que constaran dentro del material porque creo que pueden ser un buen resumen si en algún momento queréis volver a echar un ojo, digamos, al esquema de este seminario y repasar algunos de los puntos fundamentales, por lo que los trataremos de forma más discursiva, más rápida, pero bueno, quería dejarlo reflejado, lo que conlleva unas diapositivas, unas transparencias un poco más densas, ¿vale? Bueno, habíamos analizado la dimensión económica. Sí, me preguntan si luego se manda la presentación por correo. No sé, Pascual, cuál sea la modalidad, si se cuelga o se pasa por correo a los participantes. Sí, normalmente luego la pasamos por correo en PDF y también os pasamos el enlace al vídeo que estará subido a YouTube por si queréis revisarlo, volver a ver alguna parte o lo que sea. Perfecto. Bueno, volvemos a retomar. Entonces, ya vimos la dimensión económica, pasamos a quizás la dimensión más evidente, que es la dimensión ambiental. Bueno, no hace falta decir cuáles han sido tradicionalmente los, digamos, problemas que han surgido a raíz del turismo en el ámbito ambiental. Se trata de problemas que prácticamente están asociados con casi todas las actividades económicas y productivas que tenemos a nivel global. Desde contaminación, uso de recursos, incluso agua limitada, o algo que pasa muy frecuentemente, por ejemplo, con la agricultura. Por eso volvemos también a ese tema de conflicto entre diferentes esferas productivas, por lo que si hay una cantidad ya limitada de agua y tenemos tanto una actividad agropecuaria como una actividad turística, pues seguramente habrá que priorizar ese recurso a cuál de las dos se va a destinar, la tala de zonas boscosas, etcétera, etcétera, ¿no? Para la construcción de infraestructura. Uno de los elementos que hay que considerar es la naturaleza propia de los atractivos turísticos. Atractivo turístico es una palabra que no se encontrará demasiado en literatura, se utilizan más activos, pero en ese contexto era decir un activo turístico que tiene una función de gancho y de reclamo para el turismo. Los atractivos turísticos de carácter ambiental normalmente son justamente las playas, es el ejemplo más claro, el mar, playas, elementos naturales que funcionan como reclamo. Muchos de ellos justamente funcionan como reclamo por ser una dimensión extremadamente preservada, virgen,
y hay que considerar siempre que nos acercamos a la implementación de servicios turísticos en espacios de este tipo, que justamente su característica de ser preservado y no contaminado por el ser humano es lo que causa su mayor atractivo y por lo tanto que deje de ser tal si no gestiona adecuadamente ese recurso. Bien, vamos a ver justamente en detalle por qué muchas veces el propio ecoturismo, que originalmente, como ya dijimos, estaba pensado para desviar parte del turismo de esa modalidad masificada que estaba impactando de forma consistente sobre ciertos entornos ya profundamente antropizados, ¿no? Como pueden ser las playas, como pueden ser incluso ciertas ciudades, como el ecoturismo a su vez, a poco, a medida que ha ido cogiendo importancia y peso dentro del sector y por eso números a nivel de visitantes, ha empezado a suponer en ciertos casos también un problema de carácter ambiental. Así que, entre comillas, la solución se convierte ella misma en un problema. Pues el éxito del término ecoturismo ha hecho que muchos actores profesionales del sector del turismo lo utilizasen de manera que podríamos decir inadecuada, asándolos a lo que ya dijimos ayer, a actividades en la naturaleza que no por eso tenían que ser podían ser definidas como ecoturismo. Aquí he puesto algunos ejemplos, como siempre. Yo remarcaré toda mi vida que no creo que exista algo positivo o negativo, bueno o malo, por la definición que tiene, sino siempre dependerá de cómo se realiza y las especificidades que tiene ese servicio. Pero en literatura, digamos, se suele referirse a actividades como el hecho de ver ballenas o el barranquismo o las excursiones en 4x4 como actividades que normalmente están sujetas a realizarse sin respetar todos los principios de tutela del entorno en el que se está realizando. Ver ballenas, igual que cualquier tipo de actividad desde cerca, como también el tema de la deposición de huevos de las tortugas, son actividades que pueden influenciar y afectar la dinámica reproductiva y vivencial, por ejemplo, de ciertos animales. El barranquismo puede también influir sobre el ecosistema de un río, que como decimos es muy limitado, y por supuesto las excursiones en 4x4, sobre todo allá donde no se siguen itinerarios oficialmente establecidos, pueden, por supuesto, impactar sobre el entorno natural. Estos son algunos de los ejemplos. Esto no significa que las mismas actividades no se puedan hacer de una forma, digamos, correcta desde un punto de vista de la sostenibilidad, pero suelen ser ejemplos de estas, digamos, malas prácticas. También otro elemento a considerar siempre que nos ponemos en el campo del ecoturismo es el hecho que allá donde una zona relativamente virgen empieza a tener éxito turístico, significa que va a necesitar más infraestructuras, las infraestructuras necesitan suelo, el suelo se convierte de repente en un bien sujeto a especulación inmobiliaria. Una especulación inmobiliaria que, si además estamos hablando de países con bajo poder, de baja renta per cápita, de bajo poder adquisitivo, yo nunca utilizaré las palabras de tercer mundo o en vía de desarrollo, porque en vía de desarrollo en parte estamos todos. Y tercer mundo me parece una definición ya muy superada. El tercer mundo era el que no era ni
ni el norteamericano, ni el bloque norteamericano, ni el soviético. Creo que esa definición de tercer mundo ya la podemos dejar de lado. Entonces, bueno, en ese caso, cuando esto se ocurre en países con bajo poder adquisitivo de la población, normalmente esta especulación inmobiliaria además ni siquiera beneficia a la población local, que no tiene acceso de entrar en ese negocio, sino que simplemente suelen ser actores extranacionales o una pequeña élite nacional la que se va aprovechando de esa revalorización del suelo. Bien, vamos adelante. La visita a zonas vírgenes, ya como hemos dicho, pueden alterar costumbres de la fauna y también afectar la flora existente. Una cosa bastante interesante, sobre todo a aquellas personas que están trabajando desde un punto de vista institucional, por lo que trabajan sobre ámbitos normativos. Se han dado muchos casos, otra vez, estamos hablando sobre todo de países no europeos en que quizás las normativas existentes en materia de tutela de flora y fauna eran muy lábiles, pero al ser tan lábiles permitían, por ejemplo, el desarrollo de actividades tradicionales. Pues en muchos casos, con la llegada del turismo, se requiere una nueva normativa en materia de tutela medioambiental y no se consideran los usos que se hacían de forma tradicional, como cazar, como recoger leña, cosechar plantas medicinales. Aquí estoy poniendo ejemplos también que he ido encontrando en ejemplos y en estudios, ¿no? En este caso, claro, no es lo mismo que estemos hablando de la posibilidad de cortar leña para las 20 familias que vivían en una zona bosquiva con una aldea, que esa misma norma se realice para evitar la tala de árboles por parte de empresas que llegan para crear negocios en esa misma zona. Muchas veces, para tutelar justamente el entorno medioambiental, se acaba afectando costumbres y también prácticas para gestión de recursos que eran fundamentales para la población local. En ese caso, como siempre hemos estado diciendo durante esta presentación, existen múltiples capas, múltiples niveles al que hay que pensar a la hora de acercarse al tema de la sostenibilidad. Múltiples actores, múltiples niveles de operativa de cualquier iniciativa que vamos a tomar. Pues bien, otro ejemplo ya bastante conocido es el tema de las infraestructuras turísticas. Muchas veces se nos olvida que cuando vamos a llevar grupos a poco vamos creando también una serie de necesidad de infraestructuras. A veces son simplemente pequeñas tiendas de souvenir, incluso de población local, que pero a poco se van asentando y van creando cada vez más núcleos casi urbanos en ciertos casos. Otras veces se trata simplemente de carreteras, de otros tipos de servicios, acueductos que se hacen fundamentales, y todo esto, aparte de crear una posible contaminación del agua, como hemos visto con los residuos de las estructuras habitativas o resort, hoteles, también hay otras formas de contaminación muy importante que a veces se nos olvidan, como el ruido o el exceso de iluminación. Quizás es muy evidente a la hora de llegar a un entorno natural, notar críticamente el hecho que se haya construido un hotel en ese lugar, por lo que nos llama la atención, pero nos olvidamos, por ejemplo, que para construir ese hotel o cualquier otra estructura se han estado haciendo obras durante meses que han podido afectar los patrones de reproducción
Y también el factor lumínico, que muchas veces totalmente se nos olvida, porque además tiene una capacidad de alcance muy alta, que puede afectar de forma muy severa los ecosistemas en el que se instala este tipo de contaminación. Un ejemplo clásico son las ciudades que crecen cerca de playas donde se reproducen las tortugas, por ejemplo. Las tortugas pequeñas, recién nacidas, se guían por el brillo de las estrellas y de la luna para ir hacia el mar. Si tenemos una fuente lumínica en tierra como ciudad, por supuesto, pueden coger un camino equivocado. Lo mismo, por ejemplo, pasa con todos los pequeños insectos voladores que suelen tender a ir hacia la luz, y eso, por supuesto, supone que su distribución dentro de un ecosistema se modifica, por lo que los animales que vivían depredando este tipo de especies, pues se ven afectados porque le va a faltar una fuente de alimentación. Bien. En todo esto, otra vez volvemos al concepto de capacidad de cargas, que es uno de los conceptos más importantes y que muchas veces o se olvida o se simplifica. Como ya hemos visto, se considera una capacidad de carga única de un entorno cuando habría que analizar todos los subsectores que componen este entorno. No es lo mismo considerar una entera zona bosquiva como, por ejemplo, considerar como subsectores el río que pasa a través de ella, una zona con unas características de humedales, por ejemplo, para la reproducción de ciertas aves, etcétera, etcétera. Por lo que la capacidad de carga habría que considerarla en microsectores lo más pequeños posibles para ser más realistas sobre la posibilidad y las consecuencias de impacto que puede tener la visita de turistas a esa zona. Y otro elemento fundamental, que quizás sea el más relevante a nivel de neutralización de los efectos positivos de las lógicas ecoturísticas, es el hecho que la mayoría de las veces, cuando un turista contrata servicios ecoturísticos o ecoturísticos en este caso, lo hace junto y paquetizado con más actividades que no responden a esas lógicas. Vuelvo, por ejemplo, a un ejemplo muy personal. En nuestra empresa empezamos, por ejemplo, con el lema un turismo sostenible y responsable hace unos 6 años, y después de una reflexión interna decidimos eliminar el concepto de sostenible. Bueno, aparte una problematización de ese concepto que ya he expuesto en este momento sobre la casi imposibilidad real de crear una actividad sostenible en un contexto general donde ya se han superado las líneas y las capacidades de carga prácticamente de todos los sistemas que vamos a visitar, pero también por el hecho que nosotros como pequeña empresa local no podíamos gestionar toda la cadena de valor de nuestras actividades. Nosotros podíamos, por ejemplo, comprometernos a gestionar una serie de actividades de visitas guiadas en grupos pequeños, andando, con unos recorridos en cierta medida pactados con los vecinos de las zonas que vamos a visitar. De hecho, los hemos variado a raíz de algunas críticas que nos han hecho por eso, capacidad de carga de la zona. Pasear encima de algunas de las cuevas del Sacromonte puede crear desprendimiento del encalado interno de las cuevas. Pues todos esos pequeños detalles podíamos considerarlos, pero no podíamos, por ejemplo,
controlar el hecho que esa persona se venía desde Londres con una visita express de 2 días, cogiendo un avión, a lo mejor alocándose en un establecimiento no legalizado en una zona de fuerte gentrificación, etcétera, etcétera. Por eso solamente mantuvimos finalmente el tema de turismo responsable, porque justamente nosotros podíamos garantizar que enfocábamos la creación de productos desde un principio de responsabilidad sobre los que podían tener que ver con nuestra empresa. Lo que no íbamos a poder garantizar es que toda la experiencia turística fuese de carácter sostenible, y por eso no queríamos dar una imagen de blanquear, como veremos en la siguiente transparencia, la conciencia de ese cliente sobre la totalidad de sus vacaciones. Bien. Los últimos 2 elementos, el segundo ya es lo que acabo de introducir, ahora volvemos a él. El primero es también otro elemento bastante interesante. Yo estoy hablando de todos estos elementos negativos que pueden ocurrir para que nosotros, cuando nos acercamos en nuestro trabajo a plantear procedimientos y servicios de carácter éticamente responsable y con principios de sostenibilidad, consideremos incluso todas las consecuencias negativas que pueden ocurrir, incluso ya cuando se ha planteado desde el principio, desde principios éticos, ¿cómo decir? Me sale honrados, pero no es la palabra. Principios éticos afines, digamos, a los principios de la sostenibilidad. No siempre con hacer las cosas bien desde el principio significa que sus consecuencias también serán necesariamente positivas. Un ejemplo que también encontramos muchas veces en literatura es el tema del ecoturismo como posible puerta de entrada para prácticas más invasivas. Es decir, el ecoturismo entra de puntillas dentro de un entorno protegido o virgen, consigue crear una atención de público sobre ese espacio, lo gestiona perfectamente con un bajo nivel de impacto, pero a poco va creando estructura. Esta estructura empieza a ser funcional para incluso actividades con capacidad, con impacto mayor, con unas lógicas más masivas, pero esas infraestructuras creadas por empresas de ecoturismo son las bases para que otras puedan luego acceder. Por eso se define el ecoturismo como una posible puerta de entradas para prácticas más invasivas, y siempre hay que considerarlo a la hora de abrir nuevos servicios o nuevos espacios turísticos, para que la tutela a que no se convierta en otra zona masificada exista incluso antes de empezar con esta actividad. No es fácil, prevé una gran coordinación con las instituciones y las entidades con capacidad normativa sobre esa zona, pero hay que considerarla. Siempre el ejemplo que se lleva en ámbito urbano es el tema de la gentrificación sobre zonas de bajo poder adquisitivo, por ejemplo. Y es cierto que casi siempre vemos que los negocios de carácter alternativo, como aquí algunos se reirá, pero una peluquería hipster o una librería bar con capacidad de conectarse a Internet, son los típicos negocios que van apareciendo a poco en barrios tradicionalmente marginales y que poco a poco van abriendo camino a el ingreso de negocios de carácter más tradicional, la revalorización incluso económica del suelo de ese entorno y su definitiva gentrificación. Gentrificación con aspectos positivos y negativos que este proceso suponen, pero que normalmente
supone la expulsión de los vecinos tradicionales de esos barrios. Trasladado al entorno natural, por supuesto, estamos hablando de, entre comillas, expulsión de las poblaciones locales o de la flora y la fauna existente. Veo que hay una pregunta. Soy guía de montaña y un dilema habitual es el de querer llevar gente a lugares únicos y escondidos, pero a la vez estos lugares, al ser tan fáciles, suelen tener una capacidad de carga baja, 6-8 personas, lo que no es viable para las agencias que te piden mover grupos de 20 personas con solo un guía. ¿Cómo se soluciona esto? Buena pregunta. Yo creo que directamente quizás no se soluciona. Es decir, en mi perspectiva, con otras cuestiones relacionadas a ambientes más urbanos, se nos ha pedido, por ejemplo, gestionar rutas de artesanía y se nos lo ha planteado desde compañías navieras. Un crucero desembarca a lo mejor 500 personas, de las cuales 80 vienen a Granada, de las cuales 40 quisieran apuntarse a una visita por talleres de artesanía. La capacidad de carga para trasladarlo a una dimensión mucho menos medioambiental, pero la capacidad de carga de un taller de lutería no supera tampoco las 10 personas normalmente. Por lo que si realmente se quiere una experiencia real, auténtica, y no queremos llevar a ese luthier a una sala de exposiciones con su guitarra y 4 herramientas y presentarlo delante de 50, 80 personas su taller, sino que de verdad queremos que esas personas conozcan el interior de un taller de lutería, que de ahí que vayan a un dorado o a una producción de taracea, etcétera, etcétera, siempre tenemos que considerar que hay un límite estructural para que esto no solamente sea viable para el espacio, sino que también tenga sentido para la calidad de la experiencia que le vamos a ofrecer al cliente. Siempre lo que yo sigo repitiendo desde el principio y de que estoy en esta actividad, o por lo menos desde que empecé a tomar la lógica de la sostenibilidad y de la responsabilidad dentro de mi actividad, es que responder a esas lógicas significa en gran medida renunciar y decir que no a ciertas posibilidades. Por eso siempre sonrío un poco cuando alguien presenta la sostenibilidad y la responsabilidad en ámbito empresarial como una clave del marketing para aumentar tu volumen de negocio. En primer lugar, y por lo que es mi experiencia, significa renunciar. Renunciar a ciertos márgenes de negocio, pero a poco dando forma a tu empresa y creando una reputación dentro de tu cartera de clientes muy definida sobre cómo gestionan las cosas según cuáles principios, y es cierto que siempre se encontrará un nicho de clientela que valora muy positivamente esos valores y esas modalidades de realización del servicio. Ahora, estamos hablando de un nicho, por lo que un nicho de por sí, para mí, significa renuncia a cantidades y volúmenes que son propios del turismo de masa, que no busca nichos, sino busca alcanzar la casi totalidad de los sujetos interesados en un destino. No te he contestado realmente a tu pregunta porque no es una solución, es un enfoque y una decisión personal sobre cómo abarcar esta contradicción que creo que siempre será presente. Bueno, sigo entonces con el cuarto punto, que es el último punto, que es el del greenwashing. Creo que todos hemos
he escuchado hablar del greenwashing en muchas ocasiones sobre diferentes ámbitos, sobre todo el concepto de washing. Luego greenwashing es en ámbito medioambiental. Pues creo que lo vemos a nivel cotidiano. Luego veremos también otro ejemplo que me ha hecho bastante sonreír cuando llegaremos al tema de la responsabilidad social corporativa, pero bueno, a día de hoy casi todas las grandes eléctricas tienen vertientes comunicativas que hacen hincapié sobre su sostenibilidad, sobre las energías renovables, aunque estas representen a lo mejor el 2% de su producción, etcétera, etcétera. El greenwashing es una de las grandes amenazas que tenemos dentro del sector, no solamente por el hecho que alguien siga haciendo las cosas, entre comillas, mal, vistiéndose de eco-friendly, sino el problema es que llega a deslegitimizar todas las iniciativas positivas y realmente hecha siguiendo los criterios de la responsabilidad y siguiendo el horizonte de la sostenibilidad. Por lo que a todas las personas que nos hemos involucrado en este recorrido, creo que tenemos en cierta medida el deber también de denunciar aquellas actividades de marketing y de greenwashing, justamente porque acaban deslegitimizando y restando visibilidad a los esfuerzos que, como acabamos de decir muchas veces, tratan de renuncias y de sacrificios para poder alcanzar esos objetivos éticos dentro de nuestro trabajo. Bien, aquí como siempre voy dando algunas pistas sobre elementos de bibliografía sobre el tema. He puesto los que son más interesantes. No quería poner una bibliografía de lo típico de 80 libros que al final sirven de poco a todo el mundo, porque aquí no se trata de ponernos a hacer una tesis doctoral sobre sostenibilidad. Según el tema vais encontrando alguna referencia que luego, si queréis profundizar, podréis vosotros mismos buscar. Bien, la dimensión social y cultural. Esta me interesa también mucho por el tema de la sostenibilidad. Siempre lo hemos dicho, la sostenibilidad y el tema de la responsabilidad en ámbito turístico muchas veces ha tenido demasiada relevancia en su dimensión medioambiental, pero luego tenemos una dimensión muy importante que es la sociocultural, tanto en ámbito rural, porque hemos visto muchas comunidades afectadas, como ya hemos dicho, por la llegada del turismo masivo, pero también a nivel urbano es muy importante. Y creo que en Granada tenemos ejemplos reales y visibles de lo que supone esto. Uno de los aspectos más importantes es el riesgo de mercantilización de los elementos culturales hasta que se transformen simplemente en una mercancía más, ¿no? Lo hemos visto en cierta medida, por ejemplo, con el flamenco. El flamenco que se conoce hoy desde un punto de vista turístico en Granada es el del Sacromonte, que a su vez es una reproducción de la zambra, así como se solía hacer en situaciones mucho menos estructuradas y no comerciales como el actual, ¿no? Esto no significa que el flamenco no haya sido dentro de por ejemplo, de la población gitana del Sacromonte un reclamo turístico desde siempre, pero el volumen de la actividad de flamenco relacionada con turismo a comienzo del siglo XX, por ejemplo, no tenía nada que ver, y por eso su peso dentro del imaginario colectivo que tenemos sobre el flamenco, de lo que tenemos
ahora mismo. Por eso, siempre que hablamos de aspectos culturales, hablamos también de imaginarios colectivos y de lo que percibe y a poco se va asentando dentro de la población como idea de un elemento cultural. En este caso, el elemento cultural es el flamenco, y si nosotros preguntamos, sobre todo a población extranjera, qué es el flamenco, nos dibujará ese cuadro con una bailaora, con una guitarra y un cantaor, un cajón, todos vestidos de flamenco en un sentido tradicional y muchas veces desarrollado en un entorno cerrado con adornado con cobres, etc. Esa visión, si el mundo del flamenco no se hubiera enlazado tanto con su dimensión folclórica y turística, probablemente a día de hoy no tendría esa imagen proyectada hacia el exterior. Otra pregunta que queda abierta es si habría podido sostenerse solamente con sus ingresos derivantes de un mercado puramente artístico nacional. Probablemente no, por lo que, como siempre, no estamos hablando de blancos y negros, estamos hablando de tonos de grises, pero que siempre hay que considerar también estos aspectos a la hora de incluir entre nuestros servicios productos de carácter cultural. La tapa es para mí otro ejemplo muy, muy típico. Por eso también los granadinos, ya me incluyo, perdonadme, pero ya me incluyo después de 15 años, nos quejamos de la evolución muchas veces que ha tenido la tapa en nuestra experiencia a pie de calle, digamos. Por lo que antes era mucho más cuidada, mucho más barata en ciertos casos, y a poco se ha convertido en un elemento más, casi un deber de ofrecer al turista en términos de cantidades y no de calidad intrínseca de la tapa. La artesanía, como ya hablábamos, es algo que yo he tocado desde cerca por cuestiones también personales y laborales, y es un típico ejemplo de un producto que a poco tiene riesgo de transformarse desde una actividad para la creación de objetos de uso a una actividad para la creación de objetos para el turista consumidor, por lo tanto de souvenir. La disociación entre uso y recuerdo, la transformación, digamos, del objeto artesano entre uso y recuerdo, por supuesto, crea una transformación de este sector que, de ser, como ha sido históricamente, uno de los elementos de vanguardia en la producción y en el diseño de mercancías dentro de una sociedad, siempre lo he dicho, la artesanía es la pura más avanzada en el diseño y la elaboración de nuevos estilos. Pues en este caso muchas veces tiende a cristalizarse y perder esa vertiente, porque simplemente lo que se le pide al artesano es repetir clichés estéticos y constructivos y productivos que existían incluso en épocas que él mismo ni siquiera ha vivido. Por lo que se pierde esa vertiente de la artesanía de constante evolución y romper moldes justamente del mercado, y no solamente preservar y reproducir antigüedades. Finalmente, bueno, el desarrollo del turismo, otro elemento muy analizado en la literatura, es cómo puede influir sobre la estructura socioeconómica de las sociedades anfitrionas. Un ejemplo, y así no voy a adentrarme más, pero es algo que tenemos que ser conscientes de ellos. Otra vez, en este caso, tenemos que planteárselo sobre todo a los administradores, porque estamos abarcando un ámbito tan amplio que es difícil desde una pequeña empresa o incluso una actividad como la de guía abarcar una posible solución al problema, pero un ejemplo típico es Cuba, por ejemplo, donde si alguien ha conocido personas de ahí o ha ido a visitarlos, se
se ha hecho evidente que cualquier persona que trabaje en el sector turístico tiene luego una capacidad y una renta extremadamente superior a otras personas, incluso mucho más cualificadas, que trabajan para la población local. El típico ejemplo de un camarero en Cuba que gane 4 veces más lo que gana un cirujano, por ejemplo, es uno de los ejemplos de este riesgo que puede empezar a crear ilogicidades, situaciones ilógicas dentro del sistema económico de un territorio y desmotivar justamente parte de la población a hacer trabajos calificados y con gran utilidad social para dedicarse simplemente a actividades de baja calificación pero mayores ingresos porque relacionadas con capitales extranjeros que entran dentro de ese país a través de ese sector. ¿Todo claro de momento? Vamos avanzando, nos quedan unas 8 diapositivas. Bueno, claro, antes de pasar a la siguiente diapositiva voy a decir que es justamente una pequeña provocación, pero que realmente dentro de la literatura sobre sostenibilidad ha sido presentado como un gran dilema y una gran cuestión a analizar. Y es la cuestión si justamente por un discurso contrario a lo que es el original, por ejemplo, del ecoturismo, en lugar de tender a dispersar la población turística visitante de un entorno entre más espacios diferentes posibles para que no impacten solamente en una sola zona, la solución no pasa justamente por concentrar esa actividad turística y poder así gestionarla mejor. Hay muchos investigadores que proponen Benidorm, por ejemplo, como un ejemplo de gran sostenibilidad allá donde se mira el contexto nacional del turismo y, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana y lo que Benidorm ha supuesto en relación de cantidad de flujos turísticos que se dirigen a la Comunidad Valenciana y el impacto que estos flujos turísticos tienen sobre la totalidad del territorio. A ser muy concentrados dentro de una estructura que ha sido diseñada solamente para fines turísticos, con el tiempo podemos decir que Benidorm es algo como una especie de parque de atracciones para turistas y también su estructura urbanística ha sido pensada justamente en función de esa actividad. Benidorm se convierte en una realidad que en macronúmeros resulta mucho más sostenible que tener, por ejemplo, esa misma población difusa sobre todo el territorio. Se puede gestionar mejor los residuos orgánicos producidos por esa población. Se consuman mucho menos suelos porque al tener una estructura tendencialmente vertical de las edificaciones impacta sobre una cantidad de suelo menor. Se pueden gestionar mejor los flujos de transporte hacia ese destino con la consecuente reducción de emisiones de transporte. Y lo que dice justamente, vamos a Benidorm, recibe buena parte del turismo ocupando solamente un 1% del litoral de la Comunidad Valenciana. No nos vamos a explayar, digamos, más sobre este tema. He puesto un par de artículos que hablan del país de forma más discursiva. El primero con un análisis un poquito más profesional, digamos, técnico, sobre este modelo. Yo creo que es de sumo interés ver justamente cómo incluso un modelo de este tipo invita a muchas reflexiones para mí. Por supuesto, soy el primero en pensar, desde mi perspectiva, que Benidorm no representa un modelo a seguir como horizonte deseable,
pero está claro que abre muchas cuestiones teóricas sobre, dada la situación actual, qué es la mejor manera de gestionarlo siempre que no se pierda de vista el horizonte final, y también lo que significa y lo que puede suponer aplicar lógicas de distribución sobre todo el territorio cuando este puede comportar y suponer dentro del mercado masivo que hay ahora mismo muchos mayores problemas para la totalidad del territorio. Aquí Oppo, que un día sabremos cuál es tu nombre, dice: tengo muchas experiencias sobre este tema de Cuba, trabajé por 20 años en turismo en playa Guardalavaca, Holguín, Cuba, muchas gracias por el ejemplo. Pues de nada, digamos que no es mérito mío, la literatura sobre turismo ha cogido de Cuba y Costa Rica, por ejemplo, por temas de gestión medioambiental, algunos de los ejemplos más fuertes, y creo que casi todos, en algún momento hablando de temas de sostenibilidad, haríamos referencia a Cuba, por ejemplo, y el Caribe como uno de los laboratorios sobre los que se ha desarrollado la evolución del sector turístico. Bien, os dejo con la provocación de Benidorm, digamos, pero que repito que creo que es un ejemplo muy válido a tener en cuenta en el análisis también de todos esos grises que supone nuestro sector, y vamos a hablar de otro mundo. Lo trataré de forma muy rápida. Es el mundo de las... Hola Alberto Valdemira, un placer para nosotros también. Es un tema que yo voy a tratar bastante poco. Sé que tiene gran centralidad dentro del tema de la sostenibilidad, pero una vez más, en mi perspectiva personal, creo que es una relevancia excesiva en relación a los reales objetivos que tiene este movimiento. Si lo definimos como un movimiento, las certificaciones son algo que, sobre todo, tal como se han dado su evolución en los últimos años, cada vez más carece de relevancia. Yo sé que aquí mismo habrá muchas personas que pertenecen a instituciones y que incluso pueden, desde parte de una institución, estar otorgando estas certificaciones. Yo reconozco totalmente el valor que podrían tener las certificaciones si gestionadas de una forma ética y controlada. Creo que hemos llegado a un punto en el que el debate en parte va a ser si no se ha mercantilizado también totalmente el tema de las certificaciones, y vamos a verlo. Pues por un lado hay una fuerte presión institucional y privada, lo que llamamos el mercado de los sellos para las certificaciones. No es accesible para todo el mundo y hay una falta de control y seguimiento del mantenimiento y real eficacia de las medidas implementadas certificadas. Una vez más, no me pongo en una situación de blancos y negros. Sé que hay personas que cuando han realizado tutorías para empresas para llegar a su certificación y su mejora en los parámetros de sostenibilidad ambiental, por ejemplo, lo han hecho muy bien. El problema, otra vez, entramos en esa dimensión del greenwashing en el que se han metido muchas otras compañías de certificaciones, viendo en eso un gran negocio. El resultado es que a día de hoy es muy difícil, sobre todo para el ciudadano común, que al final no tenemos que olvidarnos que todo esto tiene un objetivo también de comunicación hacia nuestro cliente final, que muchas veces justamente es un ciudadano de a pie que no sabe y no se mueve con soltura dentro de este mundo de certificaciones. Por lo que la invasión de certificados del sector
hace que casi cualquier establecimiento que pueda permitírselo y que tenga voluntad de tener una certificación, pues la puede conseguir, a veces simplemente pagando dinero, por lo que el ciudadano y el cliente de a pie simplemente siempre verá que todos los sitios al que ha ido prácticamente han sido certificados por alguien sin tener una capacidad de distinción entre quién es quién en el mundo de las certificaciones. También otro elemento que se ha debatido mucho en esta temática, con todos los pros y contras que nosotros ya conocemos sobre este tema, es si a día de hoy con el mundo de la informática no existen otras herramientas por las que los propios consumidores den ciertos tipos de evaluaciones sobre las medidas medioambientales que ha tenido el operador turístico con los que han realizado un servicio. Está claro que esto ya lo sabemos por TripAdvisor cuando se compraban reseñas, y ya sabemos que hay algunas cuestiones que tienen que evaluar técnicos porque no son al alcance de análisis de cualquier usuario que tenemos. Simplemente es un elemento más que se está moviendo en pedir que también tengan un papel los usuarios finales, justamente para intentar en cierta medida restar peso e importancia a esas empresas de certificación que simplemente están vendiendo sellos sin realmente hacer un control sobre la actividad. Por eso se proponen certificaciones participativas, gestionadas y diseñadas para la propia población local. Una vez más, aquí estamos delante de un arma de doble filo, o la población local que tenga que evaluar una actividad turística, casi siempre la evaluará con una tendencia a evaluarla negativamente. Cuando hago ejemplos sobre cómo tener que gestionar los conflictos derivantes entre población local y población y actividad turística, hago el ejemplo de gestión de las pistas de esquí, donde tenemos las personas que están utilizando esquís y las que están utilizando snowboard, que tienen totalmente trayectorias diferentes en la bajada, por lo que por su propia naturaleza, digamos, de la actividad, van a chocar constantemente en sus trayectorias. Con esa lógica tenemos también que afrontar el tema de la relación entre población local y turismo y flujos turísticos. Conscientes en que muchos de ellos, si bien no entienden que hay elementos comunes que favorecen a ambos, al tener esas trayectorias luego en el epifenómeno, en la realización de la actividad tan distintas, tienden a no ver los elementos comunes de beneficio. El hecho que, por ejemplo, si no hubiese tanto esquiadores como gente snowboard, y de repente, digamos, los ingresos de esta estación de esquí se llevara a la mitad, pues a lo mejor no serían mantenibles todos los sistemas de remonte que hay. A partir de la voluntad de buscar y valorizar los elementos beneficiosos para ambas partes, desde la perspectiva del usuario final, que tiene una trayectoria distinta y de choque a la hora de realizar su cotidianidad y sus actividades. Bien, para volver a las certificaciones, me he encontrado con un ejemplo que me resulta bastante significativo, además porque estamos hablando de un sujeto muy relevante dentro del sector de las certificaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos el Global Sustainable Tourism Council, que es una entidad internacional
que aquí pone en inglés algunos de los objetivos que tiene. Básicamente diseña líneas guías para la sostenibilidad y luego provee acreditaciones, certificados, para que eso, para aquellos actores que han seguido esas líneas guías, ¿vale? Es como, por un lado, un think tank que elabora directrices y, por otro lado, certifica que alguien ha sido capaz de seguirlas. Otra vez nos encontramos con los criterios que hemos estado viendo durante todo este seminario sobre gestión sostenible, impacto socioeconómico, impactos culturales y ambientales. Repito, es una organización que cuenta con asociados de grande prestigio, pero a la hora justamente de entrar dentro de su lista de asociados, pues nos encontramos, o por lo menos yo me encontré con ciertas sorpresas. Aquí he hecho una captura de pantalla de el slide que tiene por debajo de la página web. Estoy seguro que algunos estarán sonriendo, pues nos encontramos desde el Fondo Mundial por la Naturaleza, el que tiene el simbolito del oso panda, ¿no? A, por ejemplo, Center for Responsible Travel, que es otro ente bastante importante de representación del sector del turismo responsable. Encontramos una feria tan relevante como la ITB de Berlín, pero a la vez nos encontramos como patrocinadores y miembros de este ente, pues Airbnb, TUI, la Royal Caribbean Cruises y este que no se ve porque era un slider, que es Booking.com. Yo personalmente me alegro muchísimo que TUI, que Airbnb, que Booking.com elijan el camino de la sostenibilidad. Otra cosa es que se transformen en embajadores o ejemplos o actores principales dentro de este sector, considerando la puesta en marcha de la dinámica de realización de servicios que tienen a día de hoy. Yo no sé cuántas de las personas que están aquí pues han conocido desde más cerca la operativa, esa era la palabra, la operativa de esas grandes corporaciones, y no creo que tengan el objetivo de la sostenibilidad como uno de los pilares de su actividad. Ojalá lo tengan el día de mañana, ojalá estas iniciativas sirvan para crear más conciencia y más líneas en ese sentido dentro de las actividades de estas grandes compañías, pero a la vez el hecho de tenerlas, encontrarlas como algunos de los referentes formales, principales y una de las entidades que mayor peso pueden estar teniendo a la hora de diseñar incluso esas líneas guías dentro del sector, hace temer en ese proceso de greenwashing que al final va a deslegitimizar la totalidad de del movimiento hacia esa mayor sostenibilidad. Ayer, por curiosidad, entré dentro de la web de la Royal Caribbean y no hay dentro de su página web, por ejemplo, por lo menos en una visita rápida de 5 o 10 minutos que hice yo, ninguna referencia a principios de sostenibilidad. Por otro lado, se estaban presentando todos los nuevos cruceros con las atracciones como si fueran ferias, porque esta compañía está muy especializada en crear especies de parques de atracciones dentro de sus cruceros. Por eso se veía claramente ese mayor peso comunicativo y de interés sobre esa dimensión que, por ejemplo, sobre temas de sostenibilidad que yo, por ejemplo, no he sido capaz de encontrar en su página web. Pues bien, aquí los vemos como algunos de los principales actores dentro de una de las principales asociaciones del sector del turismo responsable y sostenible. Bien, vamos a pasar ahora a la última temática, penúltima temática, que es la de la responsabilidad social corporativa. Antes
Me gustaría saber si algunos tienen alguna pregunta. Sí, veo que Diezmar me dice, estamos en un proyecto de agricultura regenerativa, establecimiento de cadenas de suministro de los productos a los hoteles en la costa, la viabilidad de alimentos locales sostenibles, la gastronomía local y la inclusión de nuestro territorio en el portfolio de productos como TUI Tours. Un proyecto apoyado por TUI Care Foundation durante 3 años. Por eso, yo me alegro muchísimo y yo sé que luego lo que tiene es que cuando se consigue colocar líneas sostenibles o de turismo responsable, de turismo o no turismo, dentro de estas grandes compañías, el efecto que tiene es enorme porque claramente al trabajar con una economía de escala y grandes números, sus efectos son mucho más significativos a nivel real de lo que podemos tener pequeñas agencias. Lo que estoy diciendo es si además, es decir, las pequeñas empresas podemos también permitirnos trabajar, dice TUI, y TUI Escandinavia trabaja desde hace años en alternativa al transporte aéreo y otros temas de sostenibilidad. Perfecto. Yo de verdad, lo que estaba diciendo, yo me alegro muchísimo. TUI la conozco más por otros aspectos. Me alegro de verdad que tenga también esta vertiente. Como decía, creo que es fundamental que estas sensibilidades lleguen a las grandes corporaciones y a las grandes empresas. Creo que incluso Airbnb podría estar defendiendo cuestiones relativas a una sensibilidad con población local, igual que Booking, sobre cuestiones medioambientales de los hoteles que promociona. Aún así, en el conjunto sigo echando de menos una mayor presencia de actores que, al ser más pequeños, representen también una coherencia mayor dentro de sus actividades, porque tienen también la posibilidad de permitirse ser más coherentes, ¿no? Al ser más pequeños. Y además una libertad de teorización que vaya más allá de las necesidades que luego pone realidades como la de estas grandes corporaciones que tienen que lidiar diariamente con su dimensión financiera, por ejemplo, su relación con otras cuestiones de influencia estructural mucho más fuerte. No estoy poniendo en tela de juicio que haya iniciativas muy, muy interesantes de carácter social y ambiental dentro de estas grandes corporaciones, igual que no pongo en tela de juicio que la Fundación La Caixa, por ejemplo, o otras fundaciones sociales de bancos tengan un papel absolutamente fundamental, sino que quizás se conviertan en las principales referentes en la hora de elaboración de líneas guías de una temática que originalmente se creó, y esto sí que hay que reconocerlo, a su pesar. Es decir, se creó intentando romper la lógica del turismo de masa que justamente proponían esas grandes compañías, o operaban esas grandes compañías, por lo que el riesgo que se pierda por parte de realidades más pequeñas la capacidad de marcar la agenda y marcar las líneas teóricas de desarrollo de estos conceptos puede tener cierto peligro. Espero haber contestado y, digamos, defendido mi postura en ese tema. El último ejemplo, que hoy ya tiene casi 15 años, yo me alegré muchísimo cuando Nestlé en los años 90 consiguió aceptó en toda América Latina
pagar el salario mínimo interprofesional a los campesinos que recogían cacao o café, por hacer un ejemplo, que esa fue una gran lucha por parte de muchas asociaciones de comercio justo, y a raíz de eso Nestlé consiguió el sello Fair Trade para toda su línea de productos. Allá hubo un problema muy grande, porque si de repente Nestlé, simplemente por aceptar, y no estoy diciendo tú, estaba yendo mucho más allá, pero en ese contexto, que ya repito, han pasado más de 20 años, hubo el riesgo de quien conocía a Nestlé por todo lo que había realizado en ámbito laboral y ambiental hasta ese entonces, verlo convertido en un ejemplo virtuoso de comercio justo, chocó y deslegitimizó muchos trabajos que se habían hecho en ese sentido. Esto no quita la gran alegría que tiene que suponer el hecho que un gran operador del mercado de la alimentación como Nestlé reconozca algunos parámetros básicos de respeto de tutela laboral. Vale, venga, vamos entonces al tema siguiente, que es el de la responsabilidad social empresarial. La encontraréis muchas veces, y ahora se habla de corporativa. Corporativa se ha ido cada vez más asentando dentro de la literatura en lugar que empresarial. Empresarial hacía referencia justamente al ámbito puramente de empresas, cuando el concepto de corporativo puede abarcar mucho más también asociaciones, incluso instituciones, y también aquellas empresas que representan un conglomerado de marcas y firmas, por lo que realmente lo que resulta eficiente es cuando en su globalidad la corporación se embarca en un proyecto de responsabilidad social. No solamente algunas de sus empresas, sino la globalidad de la firma y de la corporación. Bueno, aquí he puesto algunos ejemplos acerca de la definición, ¿no?, de responsabilidad social corporativa. Yo no sé si todo el mundo tiene un mínimo de base sobre lo que significa. Para resumirlo de forma muy rápida, básicamente la responsabilidad social corporativa son todas aquellas acciones, iniciativas que realiza una empresa de forma top-down, desde arriba, desde la gerencia, incentivando iniciativas de carácter ético, ambiental, laboral y social, para que justamente esa compañía tenga una relación cada vez más fuerte, incluso con la sociedad en la que, y de forma positiva, con la sociedad en la que desarrolla sus actividades económicas. Un segundo, para que no me quiero adelantar. La verdad que no sé si puse ese punto más adelante. Uno de los elementos fundamentales de la responsabilidad social corporativa, yo creo que no podemos adentrarnos demasiado en todos los aspectos que esto va a suponer, incluso dentro de nuestro sector, porque en realidad tenemos que decir que estamos un poco en los albores de la implementación de esta lógica. Es algo relativamente reciente y en parte es una nueva estrategia que se está sobre todo definiendo a nivel europeo y norteamericano, allá donde se ha tomado ya por sentado algo que estábamos comentando ayer en las primeras diapositivas. Cada vez más las empresas y las grandes corporaciones tienen un peso real en marcar, por un lado, políticas
casi públicas, que podríamos decir, pero sobre todo de tener un impacto real y directo sobre la vida de la población local, sin que esto suponga una intermediación por parte del Estado. Por lo que cada vez, digamos, son un poder independiente con capacidad de influir en la realidad. Por esto se está buscando unos principios para que de forma interna se autorregulen y se promuevan aquellas políticas, aquellas acciones, aquellas iniciativas que anteriormente el Estado social y el Estado del bienestar en parte garantizaban a su población. Es una especie de externalización por parte de los Estados en la gestión de la eticidad y el compromiso con la población de las grandes empresas. Y yo creo que en este marco también hay que verlo desde un punto de vista histórico, ¿no? Cuando nos enfrentamos a esto. Digamos que el Estado ha asumido su pérdida de capacidad normativa en relación sobre todo a las grandes empresas y corporaciones, por lo que está trabajando sobre esta nueva sensibilidad puramente interna a las empresas y hacer que ésta sea visible para que el control sobre esas políticas y esas iniciativas sea más por parte de los usuarios y de carácter, digamos, de consideración que luego el mercado va a tener de la empresa por sus aspectos sociales, que no enfocado desde un punto de vista puramente normativo, aunque veremos que a poco, una vez creada esta sensibilidad, también los estados nacionales están trabajando sobre el hecho que esta lógica tenga también unos vínculos normativos que le obligan a llevar a cabo por lo menos la trazabilidad de esas iniciativas. Bien, vamos, por ejemplo, a ver, y esta es la típica diapositiva que no voy a tratar en detalle. Aquí viene el enlace y el desarrollo que ha tenido la normativa sobre, digamos, que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa en España, ¿vale? Si os interesa también podéis ver lo que se prevé. Básicamente el gran cambio, digamos, es que desde 2018, que entra en vigor creo en 2019, se obligan las grandes empresas con más de 500 empleados en la realización de un report anual en que se dé cuenta de toda una serie de elementos internos a la empresa que tienen que ver con la responsabilidad social corporativa, allá donde se han realizado acciones, dar fe de ellas, y este report que tenga que ser público. También ha eliminado, digamos, algunas posibilidades que tenían las empresas para no presentar estos datos, por lo que lo ha hecho cada vez más vinculante, y la idea es que desde 500 empleados se pase a 250 trabajadores para que sea obligatoria eso rendir cuentas a final de año sobre la dimensión social que ha tenido la empresa. Cuando hablamos de esto, hablamos de todos los sectores, empezando por las medidas internas sobre paridad de género, equidad salarial, medidas internas también, el uso de recursos. Si una planta industrial o incluso una planta hotelera ha optimizado los gastos energéticos para reducir su huella de carbono. Todo esto entran dentro de las actividades de RSC. Así como podríamos decir que lo que estamos haciendo ahora mismo, este seminario, podría entrar en la lógica de una RSC por parte de la
de la Diputación de Granada, de la Diputación Provincial, por el hecho que esta actividad da difusión a elementos teóricos y a principios de ética y sostenibilidad. Los elementos de difusión, como ya habréis visto, cualquiera que se ha acercado por ejemplo, proyectos europeos, las actividades de difusión son siempre fundamental porque recordemos que uno de los objetivos de todo movimiento, sobre todo relacionado con temas de sostenibilidad y cuestiones éticas, es la creación de una cosmovisión, de un sentir común y orientado y afín a esos principios. Por lo que también que consideréis dentro de vuestras empresas que actividades también de difusión pueden entrar en ese reporte, digamos, final que nos requiere ahora el Gobierno de España. Bueno, el Gobierno de España, la normativa española, más bien dicho. A ver, bien. Vamos ahora a hablar de la responsabilidad social corporativa en el ámbito del turismo. Bueno, está claro que hay el hecho de poner en práctica en nuestras empresas los principios sobre sostenibilidad expuestos hasta el momento, fomentar iniciativas de RSC dentro de nuestras empresas, dejando patentes las ventajas y las obligaciones para grandes empresas que estas suponen, ¿no? Incluso como empleados podríamos dirigirnos a cargos gerentes fomentando este tipo de iniciativas y haciendo evidente las ventajas que suponen, por ejemplo, en la participación luego de concursos públicos o simplemente el hecho que en redes sociales cada vez más el hecho de dar fe de estas iniciativas retrotrae una serie de ventajas a nivel de imagen, ¿no? Una de las cosas que como operadores turísticos, sobre todo si somos agencias o incluso guías, podemos proponer, y es bastante interesante, es proponer actividades de RSC dentro de nuestro catálogo de productos dirigidos a incentivos para empresas. Esto es algo que cada vez más incluso está demandado. Vosotros tenéis que pensar que las grandes corporaciones ahora tienen la obligación de realizar algún tipo de actividad RSC y además que dé pie a una descripción incluso gráfica y visual bastante extensa para poder luego aprovechar de ello. Muchas veces ubicar esas actividades dentro de un tiempo productivo es muy difícil, así que uno de los momentos más interesantes es cuando hacemos vacaciones y viajes de incentivos corporativos, por lo que los empleados o los cuadros gerentes de una empresa vienen y contratan un paquete de actividades, por ejemplo en Granada, nos preguntan qué es lo que podríamos hacer y nosotros podemos proponerle por qué no hacer una actividad que entre dentro de estas actividades de responsabilidad social. Cada empresa tendrá sus contactos para luego realizar este tipo de actividades. Pueden ser actividades muy básicas de voluntariado, de actividades en la naturaleza con cuidado del medio ambiente, recogida de basura en playas o trabajar un día, por ejemplo, con algún ejemplo que también es muy simplista, pero se ha dado el caso. Por ejemplo, si hay alguna empresa que tiene técnicos capaces de montar algunas partes de estructuras, pues se han ofrecido para renovar ciertas instalaciones de una escuela, de un centro educativo o de un centro de acogida de niños con discapacidad. Simplemente dedicaban uno de sus días para crear ese lazo con la comunidad, trabajando y como técnicos y teniendo la capacidad de arreglar
esa parte de infraestructuras del edificio. Como eso hay infinitos, no tenemos que aquí hacer el ejemplo, cada uno de vosotros declinará luego dentro de su ámbito los recursos que tienen los contactos y sobre todo los declinará en función del cliente que va a recibir, porque como sabemos, cada empresa luego tiene sus especificidades. Todo esto, como siempre, igual que todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora sobre aplicar medidas de desarrollo sostenible, está supeditado a la sinceridad ética con la que se lleva a cabo estas iniciativas. Nosotros, como ya sabemos, podemos perfectamente maquillar datos internos de la empresa para así llenar ese report a final de año con el único objetivo de llegar a 30 páginas y así tener algo escrito, o podemos realmente estar comprometidos éticamente con la idea del valor añadido que dan ese tipo de actividades. Ahí no podemos entrar, pero bueno, siempre decir que no simplemente por realizar una supuesta actividad o dar fe de ella dentro de un report significa que realmente esa actividad ha sido útil y ha sido sincera en sus propósitos. Así que, como siempre, volver a llevar todo esto a la dimensión también de la sensibilidad y de la ética personal de las personas que lo llevan a cabo, porque solamente con las normativas, que sí son muy útiles para fomentar ese principio, pero solamente con ellas no basta. Bien, vamos a llegar a lo que para mí sería el último punto de este seminario. No sé si hay alguna pregunta más sobre todo esto, responsabilidad social corporativa. También todo el tema, bueno, de las certificaciones, digamos que ya lo hemos tocado. ¿Alguna pregunta? O si no, seguimos con el último apartado. Aprovecho para beber, si lo queréis pensar. Bien, el último apartado, entonces, y luego me gustaba la idea de dejar un pequeño tiempo para un poco pensar y reflexionar entre todas y todos sobre lo que hemos estado diciendo en estas ya casi 4 horas. Así que los últimos 15-20 minutos me gustaría un poco interactuar, aunque sea a través del chat, para ver si se han quedado ahí preguntas e inquietudes. Bien, pues no sé si todo el mundo se ha dado cuenta, pero bueno, estamos en medio de una pandemia mundial y esto, por supuesto, conlleva también muchas repercusiones sobre el ámbito teórico de lo que hemos estado hablando estos días. Bueno, de repente hemos estado hablando siempre de 3/4 dimensiones: económica, ambiental, social y cultural, que muchas veces van juntas o separadas. De repente cae sobre nosotros el tema de la responsabilidad sanitaria. Y es un tema que de repente se instala con una fuerza que creo que nadie se había imaginado hasta ahora. Todos nos habíamos preocupado en cierta medida, sobre todo aquellos que tenemos una función de agencia emisora, ¿no? De turismo, a la dimensión sanitaria, más bien preocupándonos porque nuestro cliente no se pueda infectar o pueda tener problemas en las zonas de destino donde viaja. En cierta medida, con cierto público, nos hemos preocupado también de tranquilizar a nuestros posibles clientes, por ejemplo, norteamericanos, que de vez en cuando piensan en España todavía como un país de la Edad Media y nos preguntan si hay graves malaltías infecciosas. Pues tranquilizarlos sobre los que vienen a un entorno sanitariamente controlado, con recursos médicos, etcétera. Pues bien, nunca nos habíamos planteado de
que nuestra propia actividad turística pudiera fomentar el aumento de contagios, porque así es al traer personas desde otros entornos donde a lo mejor esta pandemia ha tenido más fuerza, o según el periodo, tenía más fuerza, como por otro lado fomente hecho que clientes nuestros vayan a otros entornos creando una mayor incidencia de esta problemática sanitaria. Bueno, de repente ya está, digamos, dicho, de repente aquellas personas que se tienen que plantear un tipo de trabajo ético y responsable, por supuesto tendrán que plantearse en qué momento seguir fomentando este intercambio humano entre diferentes territorios, que sabemos que es uno de los factores principales de contagio. La primera cosa, de hecho, que se va limitando es la movilidad, ¿no? Para la contención del contagio. Aquí, la verdad que los actores turísticos tenemos un papel fundamental, aunque ahora mismo tenemos un papel que ha sido totalmente, digamos, se nos ha sido expropiado por las autoridades, por la gravedad de la situación, por la que simplemente nosotros nos tenemos que adecuar a decisiones, pero aún así seguimos pudiendo participar en el análisis de las consecuencias que tiene esta nueva dimensión, ver si apoyamos o simplemente criticamos las medidas, podemos contribuir en el diseño de una mayor sostenibilidad que equilibre la dimensión sanitaria con la dimensión económica y, por supuesto, bueno, tendremos que rendir cuentas a diario sobre las decisiones que hemos tomado en ese sentido. También esta crisis sanitaria, como todas las grandes crisis que afectan la globalidad de una sociedad, es una oportunidad para reconsiderar una transformación del sistema turístico global más alineado a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué significa esto? Que, bueno, dentro de nuestro sector, uno de esos elementos que muy probablemente ha aumentado más la difusión de este virus ha sido el turismo de masa. Eso creo que cualquier persona que cree que el coronavirus no es una invención de Bill Gates o cualquier otra teoría puramente de la conspiración, y cree que realmente existe un virus que se está moviendo a nivel global, verá claramente en los flujos turísticos que ha habido antes de su difusión uno de los vectores que más ha facilitado su movilidad internacional. Y sobre todo por las dimensiones que este fenómeno ha tenido en la última década, por lo que estamos hablando ya de flujos muy significativos y por eso de una carga vírica que se mueve entre países con una capacidad de impacto muy sustancial. Que sea un elemento más que empuje a poner en tela de juicio todos los elementos negativos que este modelo de turismo de masa ha traído sobre los entornos en el que se ha desarrollado. ¿Vale? Bueno, en esta nueva era, estamos diciendo eso de la masificación. En esta nueva era post-COVID, perdonar que me he bloqueado porque claramente y lamentablemente no estamos en una era post-COVID. Quiero referirme a la nueva era del turismo post-COVID, que en algún momento llegará, no sabemos todavía cuánto, pero está claro que sobre todo en los primeros años elementos como la no masificación, el tamaño del alojamiento, el volumen de huéspedes que están en él o de personas que
participan en una actividad, cada vez más serán elementos valorados, por lo que de ahí también se puede suponer un retorno económico y de imagen para aquellas empresas que desde ya apuestan por formas de turismo menos masivo y más fraccionados en pequeños grupos. Una vez más, tenemos que pensar en el ejemplo de Benidorm y cuánto esto también pueda suponer un riesgo para muchos entornos que hasta ahora reciben muy poco turismo y que tienen una capacidad de carga muy limitada, como decía antes el compañero, por ejemplo, espacios naturales con una capacidad de carga de 6-8 personas, está claro que incluso llevar dos grupos de 25 personas en un día, que de por sí 50 personas no es un volumen adscribible a un turismo de masa, pero ya está afectando y rompiendo la capacidad de carga de ese entorno. Por lo que si el futuro post-COVID, por un lado, nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre el turismo de masa y sus problemas, por otro lado, el mantenimiento de esos volúmenes, pero la mayor repartición, que es algo que nos demandará el usuario en un futuro, también a su vez tenemos que seguir vigilándolos porque podría representar otro gran problema del futuro. Bueno, este nicho concreto de mercado presenta un claro crecimiento después de la pandemia post-COVID, de la pandemia del COVID-19, por el hecho que cada vez más en esos pocas ventanas que hemos tenido con algún tipo de turismo, hemos visto que cada vez más los clientes incluso ya estaban poniendo su atención en las garantías COVID-free que daban los turoperadores. Aún así, el diferencial de precio, no nos engañemos, seguirá siendo un elemento de gran peso a la hora de elegir productos, porque esa lógica todavía de guiarnos principalmente por el precio que tienen los productos es algo que se ha instalado y se ha fomentado durante bueno, los últimos 40 años, yo diría en todos los sectores, pero en el turismo, con el turismo de masa, ha sido el gran reclamo. Casi toda campaña de marketing y de publicidad ha tenido en el factor precio una de sus mayores palancas, a partir de por solo, etcétera, etcétera, super chollo, y eso es muy difícil de erradicar. Por lo que si no empezamos a modificar también nuestra retórica dentro del sector del marketing turístico sobre la prioridad del factor precio, será muy difícil luego compatibilizar la exigencia que tenemos de reducción de grupos, por un lado, con la exigencia de mantener esos precios tirados, digamos, como se suelen presentar en muchas campañas. Entonces nos podremos encontrar un poco encerrados entre esas dos tensiones que por un lado nos demandan una cosa y por el otro siguen teniendo las lógicas comunicativas y de respuesta a nuestro marketing atadas a la variable precio. Bueno, como decíamos al principio, la pandemia del COVID-19 puede ser una buena oportunidad para impulsar las tendencias de las últimas décadas que abogan por el desarrollo sostenible de las organizaciones. Lo que hemos estado diciendo hasta aquí, la actitud sobre el territorio, la responsabilidad, la vuelta a considerar el ser humano como el elemento central de nuestras actividades, son todos elementos en gran sintonía con las posibles soluciones o paliativos que podemos dar a esta crisis sanitaria y sobre todo que nos
llaman la atención sobre poner, por ejemplo, un acento sobre los recursos de la población local, sobre su importancia, sobre que el bienestar de la población local revierte sobre el bienestar de la experiencia, la positividad de la experiencia turística del visitante a ese entorno, por lo que quizás otra vez el COVID-19, al volver a poner el foco sobre las estructuras dedicadas a la población local, como puede ser la estructura sanitaria, y las consecuencias que esas tienen sobre luego otros, cualquier aspecto económico, incluyendo el turismo, pues claramente nos permite reflexionar sobre ese punto. Bien, voy a poner aquí otra vez dos enlaces a dos artículos muy recientes de 2020 que tratan de esa relación sobre turismo sostenible y organización en general sostenible en tiempo de COVID-19. Son dos lecturas de unas 24-25 páginas, me parecen interesantes, hay muy poquita literatura sobre eso, por lo que he pensado que podía ser una buena oportunidad, por lo menos para echarle un ojo de forma rápida. También en el plano general, bueno, en el programa general de estudio venían citados varios enlaces. He intentado poner aquí un resumen, porque de algunos de ellos hemos hablado en realidad de forma transversal. Muchos de ellos son asociaciones y también empresas de certificación. Otros son referentes para lo que hemos estado hablando, sobre todo a nivel español, como la Red Española del Pacto Mundial por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su grupo de trabajo en turismo responsable. A través de ahí podéis empezar a tirar del hilo para haceros con más documentación y más textos. Aquí hay un ejemplo también de cómo la industria turística alemana ha intentado abarcar el tema de la sostenibilidad a través de un proyecto como Futuris. Y finalmente, que también se citaba en el programa, el ejemplo de Teruel Siente, donde básicamente sus premios de turismo, en lugar de ser premios de turismo muy generalistas sobre la aportación que una empresa ha dado a nivel local sobre por su trayectoria, Teruel Siente ha marcado una línea de premios que van justamente sobre las empresas que más se han comprometido con elementos de sostenibilidad. Haciendo esto se da visibilidad y se da valor a las empresas que por haber sido probablemente le ha pasado que por haber sido más comprometido con temas de sostenibilidad han perdido cierto poder puramente competitivo con otras empresas que al autoimponerse menos reglas tienen unos márgenes de ganancia más amplios y esta iniciativa, por ejemplo, trabaja en esa dimensión del imaginario colectivo y de la comunicación comercial para atajar empresas que han tenido ese punto de compromiso. Y creo que, por ejemplo, desde un ámbito institucional es una iniciativa muy interesante eso, para visibilizar los grandes, pequeños esfuerzos que hacen empresas incluso locales en esa dirección. Bueno, con todo esto, más o menos, sí, son las 12:12, por lo que dejamos así casi unos 15 minutos. Muchas gracias. Y aquí van mis contactos. Está también la página web de nuestra empresa, que en el apartado de quiénes somos hemos dado un poco cuenta a través de varias páginas de nuestra misión, normas y valores, de nuestro
código de buenas prácticas. Ahí podéis encontrar un poco más algunos ejemplos de cómo hemos declinado esa inquietud, como decía Pascual el primer día, ¿no? Sobre temas de responsabilidad. Y yo dejaría a vosotros y a vosotras la palabra si queréis tocar algún tema más y es el momento para intervenir y también aprovecho para saludaros y agradeceros muchísimo que veo que prácticamente todas las personas que se habían apuntado el primer día han repetido y han permanecido hasta el final hoy, lo que me alegra muchísimo. Espero haya sido de vuestro interés e incluso fuera de aquí, para cualquier duda, ahí tenéis mi correo. Pascual tiene incluso mi número de teléfono y si queréis, yo encantado de seguir. Bueno, pues... A ver si alguien se anima a escribir y si no, hablamos tú y yo, Pascual. Bueno, aprovechar ahora. Aprovechar ahora. Nadie. Ahora con la excusa también de no tener vídeo es mucho más fácil desaparecer, ¿eh? No, pero bueno, siguen con nosotros. ¿No? Te explica muy bien, veo, está claro. Pues o sea, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues a ver. Bueno. Sonia Marco en pregunta nos agradece la presentación y el trabajo. Bueno, gracias por los agradecimientos. Es nuestro trabajo. Pero nada, animaros que tenemos unos minutillos por si queréis, si tenéis alguna pregunta, aprovechad ahora, que será siempre mucho más sencillo. Mira, Sonia, en pregunta y respuesta, perdón, Sonia nos pregunta qué ejemplos podría decir que aplica tu empresa en turismo responsable. Bueno, nosotros, por ejemplo, hago el ejemplo sobre digamos, el producto principal que hemos tenido en estos años. Se trata de visitas guiadas por entornos urbanos. Desde el principio, nosotros hemos planteado que uno de los elementos que poco se visibilizaba, sobre todo hace 6, 7 años cuando nosotros empezamos, era que el tema de la sostenibilidad tenía una fuerte relevancia también en ámbito urbano. Casi siempre se hablaba de entornos naturales, pero claro, nosotros veíamos como los paseos por el Albaicín con grupos de 30 personas, a veces con grupos de 90, aunque tuvieran 3 guías, pero luego iban todos juntos en esas grandes manadas, como dicen los vecinos del Albaicín, tenía un impacto brutal sobre ese entorno. Por eso, desde el principio, nosotros intentamos diseñar itinerarios distintos, por ejemplo, por los diferentes guías que teníamos, por lo que cada vez que teníamos, bueno, la primera iniciativa fue autolimitar el número de participantes a nuestras rutas, por lo que empezamos a autolimitar a 25, la normativa autonómica prevé un máximo de 30, pocas personas, pocas agencias siempre respetan incluso este límite de 30. Nos ha pasado a todos, creo, de ver grupos de 40, 50 personas por el centro con un solo guía, pero bueno, nosotros rebajamos a 25 y en un segundo momento ya rebajamos a 20 personas en el entorno del Albaicín y Sacromonte, que nos parecían tener una capacidad de carga menor, y dejamos 25 para la zona del centro. También lo que hicimos es, cuando en momentos de alta asistencia turística, como Semana Santa, por ejemplo, teníamos que lanzar varios grupos a la vez, diseñamos diferentes itinerarios para los diferentes guías, de manera que no estuviesen
haciendo como si fueran un grupo de ovejas uno detrás de otro, un guía tras otro, porque realmente, aunque desde un punto de vista formal se estaría cumpliendo la normativa de asignar 25 o 30 personas, o máximo de 30 personas a un guía, en nuestro caso estábamos asignando 20 o 25, el hecho que uno estuviese detrás del otro realmente para la población local no iba a tener ninguna modificación. A ellos les da igual que dos grupos estén separados por 3 metros y un guía, cuando al final te encuentras durante 50, 60 metros de calle siempre la dificultad de estar pasando, por ejemplo, ese ruido constante durante varios minutos que puede crear el grupo. Otra iniciativa, por ejemplo, con el Sacromonte, lo que decía, al tener una relación también directa, y esto es muy importante para mí, uno de los elementos fundamentales éticos de nuestra empresa es que hemos decidido no franquiciar nuestra firma para solamente quedarnos dentro de un entorno territorial con el que teníamos una relación real y directa. Esto conlleva que nosotros, en cuanto también vecinos y vecinas de los barrios históricos, tenemos un contacto directo con ese territorio y con esos otros vecinos, por lo que, por ejemplo, cuando hemos podido saber, gracias a esta relación, que algunos de nuestros itinerarios, sin que nosotros lo supiéramos, pasaban por encima de unas cuevas del Sacromonte, de algunas cuevas del Sacromonte, y las pisadas iban a crear desperfectos dentro del encalado de la cueva. Gracias a esta relación y a esta presencia en el territorio, pues hemos podido rediseñar, hablando directamente con las personas que viven en la zona del Sacromonte, los itinerarios para que su impacto sea mucho menor. También hemos estado rediseñándolos en función también de las configuraciones del terreno que iba teniendo durante los diferentes periodos, por lo que allá donde había habido fuertes lluvias, ya el deterioro del terreno era ya significativo. Intentábamos evitar ese terreno para no crear una mayor erosión a través de nuestro paso por esas zonas. Bueno, estos son algunos ejemplos de cara a la actividad y al entorno, pero luego hay muchas medidas también de carácter interno. Nuestra relación con los guías, el intento de haber priorizado siempre una relación salarial y económica digna con nuestros trabajadores, que eso, sobre todo en los primeros tiempos, ha sido totalmente en detrimento del margen de ganancia que se podía crear dentro de la empresa. Creo que en cuanto empresario, el que asume el riesgo tiene que asumir también el riesgo económico que esto pueda suponer en primer lugar sobre sus ingresos. Y bueno, otros elementos también de responsabilidad, en este caso social, es habernos convertido casi en la única empresa a nivel de Granada Capital que tiene previsto unos servicios adaptados para personas con discapacidad dentro de su portfolio. Nosotros lo hicimos justamente porque después de un par de años trabajando, habíamos recibido algunas peticiones y investigando vimos que prácticamente nadie tenía la capacidad de dar respuesta a esas iniciativas, y de ahí pues creamos unas rutas incluso con la gremial del taxi de Granada, que tiene unos vehículos adaptados para poder, en algunos tramos que no se podían operar andando, pues utilizar esos medios y hacer posible la visita de entornos patrimoniales como el Albaicín también a personas con discapacidad motriz. Y bueno, de ahí hemos estado investigando también con Asogra para población sorda y con la ONCE para población con discapacidad visual. Estos son algunos de los ejemplos. Seguro me estoy perdiendo muchos otros porque la verdad que la cuestión es la que hemos estado diciendo un poco durante todo esto. Ahí donde se interiorizan principios éticos y morales, casi ya no te das cuenta de las pequeñas decisiones que vas tomando a diario y que responden a
esa lógica, ¿no? No sé si ya Esther nos pregunta, bueno, te pregunta, que dice que si en vuestro apartado de buenas prácticas habláis sobre el turismo cultural en la ciudad de Granada. También pregunta que cómo hacéis para contribuir al desarrollo local de una forma sostenible. Pero bueno, yo creo que en parte ya se lo he respondido, pero... Sí, en parte he respondido. En parte también es, por ejemplo, eligiendo el tipo de producto de entretenimiento que vamos a proponer a nuestros clientes. En cuanto a gente, nosotros podríamos proponer cualquier cosa. Voy a hacer ejemplos exagerados, pero hay actividades típicamente turísticas que podrían parecerse casi a una despedida de soltero dentro del entorno urbano, ¿no? Yo he visto grupos que me pregunto a quién se le ha ocurrido hacer ese tipo de actividad. Pues a la hora, por ejemplo, de proponer actividades culturales, uno de los principales, por ejemplo, actividades que propusimos para la población, sobre todo hispanohablante, luego hemos tenido gratas sorpresas también, pero eran sobre todo especialistas anglófonos, es proponer la ruta lorquiana como una ruta con una grande capacidad de valor dentro de nuestra provincia. Otros es el tema, por ejemplo, de la ruta, de alguna ruta con actividades artesanas. Por otro lado, también diseñamos un producto muy especial. Voy un segundo a alejarme porque, por ejemplo, tengo aquí, perdón, parece publicidad, pero es para explicar cómo se puede luego declinar. Realizamos esta caja con 8 fragancias y diseñadas por nosotros, para nosotros, por un perfumista, que a su vez representan unos paisajes olfativos de la Granada histórica, por lo que representan, por ejemplo, como podía oler un Carmen, como podía oler el mercado de especias, como podía oler un hammam en época andalusí, incluso tenemos fragancias que recuerdan toda la tema de las celebraciones cristianas en época de Semana Santa. ¿Por qué digo esto? Porque a la hora de diseñar unas actividades que tienen que ser interactivas y tienen que ser especiales para el cliente, pues trabajar en algo que tenga una conexión directa con los elementos propios del territorio y que ponga en valor y realce justamente los recursos que tiene ese territorio. Hablamos del pan de alfacar y lo hacemos enfrente de un kiosco. Hablamos de artesanía y lo hacemos delante de un taller de zarcea y otro de lutería, justamente para que las personas sepan que hacer algo diferente y hacer algo cultural y altamente interesante no va desligada, y sobre todo que lo que puede hacer de cultural y interesante en Granada es algo típico y puro de Granada. Si nosotros pusiéramos siempre, aunque luego, ya lo digo, es muy interesante, pero una actividad como una escape room genérica que no tiene nada que ver con la ciudad, estoy seguro que muchas personas se divertirían, y a veces puede ser que lo pidan explícitamente, y en ese caso, por supuesto, le vas a dar al cliente ese tipo de servicio, pero a la hora de proponerlo buscamos esa conexión mayor con el territorio. Y ahí también en la elección de nuestros proveedores. En la elección de nuestros proveedores hemos buscado experiencias que también sean de gestión familiar, allá donde es posible, evitar servicios muy estandarizados. Nosotros, por ejemplo, cuando hubo durante un periodo las visitas en autobuses a 2 plantas, que el City Sighting de Granada, pues nunca pusimos ese tipo de servicio sin, por ejemplo, yo ponerme ahora a criticar a quien lo haya hecho, pero, por ejemplo, consideramos que había mejores formas de visitar la ciudad y preferimos renunciar a ese margen de posibilidad de ganancia que podía haber supuesto pues vender simplemente
entradas de un servicio de este tipo mucho más estándar, mucho más global en su perspectiva. Estupendo. Y aquí he terminado. Que no es poco. Bueno, ¿alguna preguntilla más? Queréis aprovechar, nos quedan 2 minutos. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, Yago. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Y seguimos en contacto. Perfecto. Muchas gracias de verdad a todas y todos. Y cualquier pregunta, estoy más que disponible. Estoy encantado, de hecho, de poder hablar de estas temáticas. Como podéis imaginar, después de tanto tiempo dedicándole pasión y esfuerzo, ver que tiene también un retorno de interés es algo muy, muy bonito. Así que gracias a todas y todos. Venga, hasta luego. Un abrazo a todo el mundo y hasta pronto.